Unit 28, Online Banking. Online Banking Basics. Electronic banking is the general term given to the possibility of performing banking transactions through the electronic communications, mainly the internet. That's why many people prefer to use the terms online banking or internet banking. Online services can be provided by traditional banks, brick-and-mortar banks, which through the use of these new technologies become brick-and-click banks. Banks that don't have physical branches or ATMs are called virtual or internet banks. To use these services, you need a computer with internet access. Customers can also log in with a mobile phone or a PDA. The use of wireless networks to access financial institutions is known as wireless banking. Online banking services. What do you use online banking for? I pay bills online. I've got a list in my computer with all my payment recipients' names and account details. When I have to pay, I select the amount and the name of the payee. I can also schedule the payments or fix the date for payments. The bank will transfer the funds or send the money to the selected account. I checked accounts balances. I can access and view my accounts anytime from any PC. Also, I don't need to wait for the post to get written statements from the bank. I can see then save online statements on the bank website. It saves time and paper. I find online banking extremely convenient. I don't need to remember when my credit card expires or the day of a payment. My internet bank sends short messages notifications, warnings, or other information services to my email or mobile phone. I trade stocks online. I contact an online broker to invest my money and to buy and sell shares. Online security. Most online banks have introduced the concept of two-factor authentication, the simultaneous use of at least two different devices or layers of security to prevent fraud. When you open an internet account, you are given a confidential PIN, personal identification number, and a password and username. For some transactions, customers are required to use TAN, Transaction Authorization Number, from a list provided by the bank. It can only be used once and needs as a second password. Security tokens are microchip-based devices that generate a number that has to be typed by the user or read like a credit card. They are becoming a common form of two-factor authentication. One of the best methods of identifying the user of a bank account is biometric authentication. The use of a physical trace, such as fingerprint, to allow a person to log in. Some laptops have built-in fingerprint readers, which make online banking easier and more secure. Bancos en línea. Los básicos de los bancos en línea. Banca electrónica es el término general que se le da la posibilidad de llevar a cabo transacciones bancarias a través de comunicaciones electrónicas, principalmente el Internet. Es por lo que muchas personas prefieren utilizar los términos de banca en línea o banca en Internet. Los servicios en línea pueden ser provistos por bancos tradicionales, bancos brick and mortar, que mediante el uso de esta nueva tecnología se han convertido en bancos brick and click. Los bancos que no tienen marcas o sucursales físicas o cajeros electrónicos son llamados virtuales o bancos de Internet. Para utilizar estos servicios necesitas una computadora con acceso a Internet. Los consumidores o los clientes también se pueden registrar con un teléfono móvil o con un PDA. El uso de redes inalámbricas para acceder a las instituciones financieras es conocido como banca inalámbrica. Los servicios de banca en línea. ¿Para qué utilizas la banca en línea?
Yo pago mis cuentas online, en línea. Tengo una lista en mi computadora ah, con todos el nombre de los recipientes de pago y con los detalles de la cuenta. Cuando tengo que pagar, selecciono el monto y el nombre de a quien le voy a pagar y también eh, can- puedo poner en el calendario los pagos o fijar fechas para los pagos. El banco va a transferir los fondos o a enviar el dinero a la cuenta seleccionada. Yo chequeo el balance de mis cuentas. Puedo acceder y ver mis cuentas en cualquier momento de cualquier PC. También no necesito esperar para que para obtener oraciones escritas desde el banco. También puedo ver y puedo guardar eh, estados en línea en el sitio web del banco. Eso, estos ahorra tiempo y papel. Puedo, yo encuentro eh, la banca en línea extremadamente conveniente. No necesito recordar cuándo mi tarjeta de crédito expira o la fecha de un pago. Mi, mi, mi banco de internet me envía una notificación con un mensaje corto que tiene una advertencia o otra información sobre los servicios a mi correo electrónico o a mi dispositivo móvil. Yo intercambio acciones en línea. Contacto al broker en línea para invertir mi dinero y para vender y comprar acciones. La seguridad en línea. La mayoría de los bancos en línea han introducido el concepto de autenticación de dos factores, que es el uso simultáneo de por lo menos dos diferentes dispositivos o capas de seguridad para prevenir el fraude. Cuando abres una cuenta en Internet, te dan, recibes un PIN confidencial, que es un número de identificación personal, y una contraseña y un nombre de usuario. Para algunas transacciones, los clientes necesitan utilizar un TAN, que es un número de autorización de transacción, desde una lista provista por el banco. Esto solo se puede utilizar una vez y actúa como una segunda ah, contraseña. Los tokens de seguridad son dispositivos basados en microchip que generan un número que tiene que estar escrito o tiene que ser escrito por el usuario o leído como una tarjeta de crédito. Se están convirtiendo en una forma común de autenticación de dos factores. Uno de los mejores métodos para identificar el usuario de una cuenta de banco es la autenticación biométrica. El uso ah, de partes físicas como las huellas digitales le permiten a la persona acceder a su cuenta. Algunos lactos tienen ah, algunos lectores de huellas digitales dentro de ellos, lo que hace que la banca en línea sea mucho más fácil y mucho más segura. Find expressions in A opposite which have the following meanings. Banks that offer physical locations and online services. Brick and click banks. The type of banking where you can use mobile phone network to perform wireless banking transactions. Banks that only do business over the internet. Two possibilities. Virtual banks, internet banks. Banking services, transactions, payments, etc. offered on the internet. Two possibilities. Online banking and internet banking. Banks that don't have a web presence, brick and mortar banks. The general term that includes all sorts of banking that make use of ICT technologies, electronic banking. Read the opposite and choose the right alternative for these electronic banking transactions. Trade stocks, pay bills, check account balances, save online statements, transfer funds,
schedule payments, send short message notification. Complete this test with words from C opposite. Most financial institutions offering internet-based products should use two-factor authentication to reduce the risk of account fraud and identity theft. At present, most authentication methodologies involve three basic factors: something the user knows, PIN, the confidential number given by the institution, something the user has, security token, the keyring-like identification number generator, something that shows who the user is, biometric authentication, example, a fingerprint. Authentication methods that depend on more than one factor are more reliable. For example, the use of a transaction authorization number, a TAM, something the user knows to log in, and then a token, something the user has to transfer funds.